Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. El saludo cordial a ti, a nuestros compañeros en cabina, a los que escuchan nuestro comentario, a todos. Gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre hacemos, agradecemos al Dios Todopoderoso que nos da un día más de vida, la oportunidad en salud de estar con ustedes una vez más, aprovechando esta plataforma de la Z101, a su gerencia encabezada por su presidente Bienvenido Rodríguez, y por supuesto a nuestra audiencia, que es nuestro ingrediente principal. Nuestro saludo también con mucho cariño a la figura de don Álvaro Arbelo Hijo, que siga esta semana aniversario su mejor en salud, y el aprecio y el cariño de todos los que le conocemos. Miren, señores, un inciso en el inicio de nuestro comentario. Murió el general Lluvres Montaz, chinino. Muere obviamente a una avanzada edad, y tanto sus deudos que le despiden como los que fueron sus compañeros de institución, pues obviamente a todos ellos el respeto que en este tipo de situaciones se enmarca. Ahora bien, como personaje que participó en una etapa neurálgica, en una etapa difícil de nuestra historia, justo es reconocer el señalamiento de una parte importante de la sociedad dominicana a la figura de este fenecido jefe de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional en su momento, a quien no solo el rumor público, sino también indicios, testimonios, señalaban como una persona de importancia, como una persona clave en el rompecabezas que gestó los actos que terminaron con la muerte del periodista Orlando Martínez. Orlando Martínez Jauli, periodista nacido en San Juan de la Maguana, y miembro a su vez, un periodista militante, un periodista, hay que decir que no solo hacía periodismo, hacía política, trabajaba también de la mano de sus creencias, de sus convicciones, como defensor de las ideas de izquierda, pero en democracia. Lo hacía también participando dentro del periodismo, actividad que es clara, es importantísima para defender nuestras libertades. Sea cual sea su idea, de las ideas que defendía Orlando Martínez, las hacía con papel y tinta, no las defendía con un rifle en las manos, independientemente de lo que otros actores de izquierda hicieran, independientemente de lo que otros actores que se llamaban a sí mismos revolucionarios hicieran. Y en ese sentido, hay que decir que la muerte de Orlando Martínez, como la de Goyito o la de cualquier otro periodista, es una demostración de los graves excesos del poder y del problema que hay en una sociedad cuando las libertades no están garantizadas. Y una de ellas, que es la difusión del pensamiento y expresión. Hay quien dice, y tiene sentido, que no se puede hablar tanto de libertad de pensamiento, porque yo no puedo controlar lo que piensa Cundo ni lo que piensa Julieta. Al final, esa libertad está fuera de peligro. Ahora, cuando ellos expresan lo que piensan, ahí es que viene el problema en sociedades que no son libres. ¿Por qué? Porque yo me voy todos los días de aquí con la certeza de que lo que yo opiné en 4 horas de ejercicio comunicativo en el Gobierno de la Mañana no va a poner en peligro ni mi vida, ni la de mi familia, ni mi propiedad, ni negocio si lo tuviera, ni ninguna de las actividades profesionales que hago. Me voy con esa certeza. En una República Dominicana con un sistema imperfecto como el que tenemos, mejorable como el que tenemos, con grandes capacidades todavía de evolucionar y de crecer, nosotros tenemos la certeza, la tranquilidad de que podemos hacer este ejercicio crítico, constructivo, que a veces es de choque, que muchas veces puede ser polémico, sin necesariamente encontrarnos camino a casa, pues una unidad uniformada que nos baje del vehículo, que nos dé un tiro en la cabeza y que después tengan que ir a recogernos. De manera que, en ese sentido, hay que defender la libertad de aquellos, incluso de aquellos cuyas ideas son contrarias a las nuestras, de aquellos cuyas ideas no necesariamente compartimos el proyecto de sociedad que a lo mejor él creía ideal y el que yo creo. Ahora, en la sociedad en la que yo creo, Orlando Martínez Jauli debía poder expresarse, debía poder hacer su ejercicio periodístico, debía poder hacer su ejercicio crítico sin temer y sin padecer en sus carnes ese acontecimiento. Yo he dicho anteriormente, y por cierto, recuerdo a alguien que me señalaba haber dicho eso y no tengo por qué temer, es una verdad probada histórica, que Orlando, al momento de padecer el atentado que culminó con su muerte, sabía y temía que eso estaba por ocurrir, de manera que había hecho las diligencias incluso por armarse para defenderse, y todo el mundo sabe que quien les habla es una persona que defiende el derecho del pueblo a armarse. Yo defiendo la posesión legal de armas aquí, allá y donde quiera.
Y una de las mejores demostraciones de la necesidad que muchos ciudadanos tienen de cuidarse de los abusos del poder es el hecho de que muchos periodistas tengan, entre otras cosas, que para garantizar su seguridad y a veces la de sus familias, tener que poseer un arma de fuego. Yo soy de los defensores de que esa posibilidad siempre exista. Nunca he creído, ni siquiera en los peores momentos de la delincuencia, en esas voces que se escudan en las actividades de los ciudadanos en conflicto con la ley para desarmar a los que no están en conflicto con la ley. Qué pendejo, ¿eh? Qué fácil, qué chulo queda cuando se habla de eso. Yo nunca he creído en eso, lo he dicho en muchas ocasiones, lo he debatido con muchos amigos y personas queridas que han en su momento pues estipulado esas teorías. Con respecto al tema de Orlando Martínez y a la muerte el día de ayer del general retirado Yuberes Montaz, he visto expresiones en redes y medios que me lucen interesantes, algunas son razonables, pero hay algunas que también debo cuestionar. Y lo voy a decir de la siguiente manera. Es muy fácil ahora rasgarse las vestiduras y con todos los protagonistas ausentes, comenzar ahora a jugar a ser justiciero. Eso es fácil. Ahora bien, esta sociedad tiene una deuda histórica grande. Nunca tuvimos un tribunal de la verdad. No existió ningún esfuerzo por ajustar cuentas en materia jurídica, legal, y mucho menos por la reconciliación. Si no hubo justicia, menos va a haber reconciliación. Y daría la impresión de que a veces en el periodismo dominicano, tanto en el del pasado como el del presente, y en el de ciertos periodistas veteranos, da la impresión de querer ganar guerras 20, 30 años después que estas fueron libradas. Colocar en voz alta, en letras mayúsculas, fulano que arda a partir de hoy en el infierno. Mire, si él va al infierno o al cielo, no hay mucha forma de comprobarlo, y la única que hay, yo no quisiera ser el que la compruebe, porque tendría que morirme también. Y yo no tengo ese plan muy cerca porque quiero ver a Adrián Omar por lo menos graduarse de la escuela, por lo menos que Dios me lo permita. En ese sentido, lo importante es enseñarle a los jóvenes la historia. Lo importante es ahora cultivar en esos hechos históricos, no la resolución de esos conflictos que ya no tienen remedio, porque el pasado no tiene remedio. Es aprender de eso. ¿Saben para qué? Para aprender a defender hoy las libertades que uno ve a otra persona, que a veces hasta considera inteligente, decir a veces, se necesita un Trujillo. Bueno, lo necesitas tú. La sociedad no. Se necesita tal cosa. Fuego, mano dura. Mira, si la mano dura, si la violencia desde el poder garantizar el desarrollo de los pueblos, no habría Suiza que nos lleve a nosotros. Porque si algo nos ha sobrado a nosotros en nuestra historia, ha sido mano dura, violencia, arbitrariedad y gente que se ha creído con la capacidad de decir y de decidir por la vida de otros. Ese desprecio por las libertades individuales de gente encumbrada de saco, corbata y con muchas horas de clase en el aula, después resulta curioso que se lo encuentran raro ese mismo desprecio por la vida en los jóvenes que usan pantalones anchos y gorra picochato. Pero es la misma expresión ideológica de un extremo y de otro. Lo ajeno se respeta si se puede, lo mío sí, lo mío hay que garantizarse que se respete. Lo que yo digo sí, pero lo de los otros depende. Y hay gente que le ha dado cierto discurso de endulzar épocas pasadas y superadas, donde el poder penosamente tenía esa relación vertical con la libre expresión, esa relación de mando, esa relación de temor, esa relación de mandar, sí, a matar, a exiliar, a cerrar una emisora cuando llegaban los guardias a una cabina, que hay que decir que era posiblemente el plato de todos los días en una época. Y creo que este fallecimiento de este señor no ha llegado para solamente demonizar sus actos y sus hechos, que no me opongo a eso, sino para que en vez de pretender ahora creer que con incluso hasta con actuaciones insultantes o con verbos insultantes o con tweets que pretenden resolver lo que ya no se puede. No. Aprendamos la lección. Las sociedades libres tienden a avanzar más rápido que aquellas que no, porque el poder necesita límites y el poder tiene varios límites. Uno de ellos es la ley, otro de ellos es precisamente la capacidad de denuncia que a través de los medios sirve. Por eso yo siempre he creído que el mejor uso que pueden tener estos micrófonos y el gobierno de la mañana y la Z101 ha sido recordar a los que gobiernan, a los que tienen hoy poder, que mañana no necesariamente lo tendrán, que sus actos están siendo vigilados por los demás. Cierro esta participación de hoy refiriéndome, sí, a las declaraciones del ministro de Educación de las que se hablaron en la mañana. Y quiero referirme a ellas porque parecería que, obviamente, una parte de lo que él expresó
es importante y generó reacciones, pero yo voy a referirme a otra parte que no necesariamente se ha dicho aquí hoy. Lo primero es que dice el ministro de Educación que del presupuesto que se aplica en la República Dominicana, del famoso, repetido, 4%, un 95% de ese monto global va a gasto corriente, salarios, y adivina cuál parte también de ese gasto corriente. Al sistema de pensiones, uno de los 3 sistemas de pensiones que sobreviven siendo sistema de reparto. Atención, los enemigos del sistema actual, que es perfectible, que es mejorable, pero que nunca dicen que el que quieren en sustitución del que está es aquel, que era el sistema de reparto. El sistema de reparto de los profesores, quebrado y que cada cierto tiempo debe ser inyectado por fondos públicos, se lleva, además de los salarios de los docentes, el gasto corriente del personal administrativo, se lleva la parte del león, la ración del BOA de ese 4%, quedando apenas un 5% para diseño, para gastos que tienen que ver con el diseño y la mejora del sistema educativo. ¿Qué hacemos con esos profesores? ¿Qué hacemos con esos profesores que han dado su vida en una escuela, enfermos, muchos de ellos con cáncer, 60 años? ¿Qué podemos hacer con ellos? Eso lo va a contestar Felipe en su próximo comentario. No, porque es que ellos son los que se tragan el presupuesto. Entonces, en ese sentido, apenas un 5% de ese monto sí va a temas de diseño de políticas educativas. En lo que tiene que ver con el tema de las escuelas, con la falta de energía eléctrica, él señaló 300, y con la situación de las letrinas y demás, él hizo un señalamiento que a mí me resulta interesante. El próximo presupuesto de educación, dice el ministro, tendrá un equivalente a un 22% del presupuesto nacional, es decir, más de 1 de cada 5 pesos del presupuesto va a estar destinado a esa parte. ¿Qué dice él? Que si dentro de un año no hay una mejoría aceptable a esta situación, él va a presentar su renuncia, no estaría al frente del ministerio. Mira, resulta interesante, sabiendo que en República Dominicana el apego a las posiciones del poder, y yo le llamo más bien al ritual del poder, la placa oficial, el chofer, los franqueadores, el que pone la mano para que no caiga el agua del coco cuando el expresidente se lo está bebiendo, etcétera, etcétera. Es posiblemente lo que los políticos más extrañan cuando no tienen el poder. Es quizás lo que más falta le hace a gente que estuvo dentro del poder y dentro de la nómina pública. No tanto el haber tenido la capacidad de generar verdaderos cambios. De manera que yo pienso lo mejor de lo que anteriormente se ha comentado. Sí, hay que actuar, por supuesto, porque para eso se hace política. La política se hace para tener poder, y el poder legislativo, ejecutivo o judicial, pero sobre todo los primeros dos, que son los que se persiguen a través de la actividad partidaria, se pretende tener el poder es para poder generar cambios a mejora en las diferentes áreas de la política y el servicio público. Entonces, claro, está conminado a actuar, pero también a hablar. Una cosa y la otra no se contraponen. Ambas pueden y deben ir de la mano, y en ese sentido... Esa es tu opinión, Mara. Yo digo que no hable tanto. Por como es el momento, respeto, pero es el momento que me toca de opinar. Sí, por claro, eso diciendo, pero, no. Yo creo que puedo intervenir. No sé si te molesta que lo haga. No, para nada, pero ni me molestó ahorita que tú lo dijeras, pero tampoco espero que te moleste a ti que yo lo diga. A mí no me molesta. Okay. Por eso te digo que es tu opinión. Muy bien que sea tu opinión. Yo no la comparto. Perfecto. Yo entiendo que el ministro debe hablar menos y trabajar más. Y eso es lo que él tiene que hacer. Y entonces, todavía hablando menos, entonces hablaría. O sea que estamos de acuerdo. José Luis, si habla menos, habla. Exacto, entonces hablar menos y actuar no se contraponen. Y no sería una actitud un tanto arrogante establecer que si no tal cosa yo renuncio. Mira, yo creo que personalmente no necesariamente hay que verlo como arrogancia. Yo creo que es un reto. A mí me gusta la idea de que los políticos se fijen metas. Creo en los políticos con ambición, lo he dicho siempre. Lo señalaba una vez cuando hablaba de los alcaldes, sobre todo cuando se dio la combinación en las alcaldías de Santiago y de Santo Domingo, de Distrito Nacional, de 2 alcaldes, en el caso de Abel, que hoy es el candidato obviamente de su partido, y en el caso de David Collado, que tiene un proyecto, todo el mundo sabe a futuro. Yo decía que me gustan los políticos con ambición. La gente confunde ambición con avaricia, no son sinónimos. La ambición es buena. Pero él va a renunciar si fracasa. Ahora, y debería, porque aquí le sobran casos. No, pero es que como que yo voy a arrancar con un proyecto y un programa
y voy a condicionar eso que si fracaso renuncio. No, pero obviamente que si usted fracasa vaya lo a que que quisiera, debería, pero no todo el que ha fracasado ha renunciado. bueno, lo que quisiera es, porque entiende que no ha fracasado. Y qué bueno que él se pone ese. quisiera hacer la esa meta. precisión porque con mucho tino tú has señalado políticos que tienen ambición. Claro que pero sí. en este caso él no es un político y ocupa un espacio que le correspondería a un político y no Mira, te depende de parece cómo tú lo veas. Hay espacios que son para decir, técnicos, no "Me necesariamente voy"? para políticos. Hay espacios en el Estado que no necesariamente son para los que buscan votos, que son para los que teniendo la preparación, las condiciones y sobre todo la vocación, Ahora, y no están hay interesados en buscar soluciones. ¿Qué tal para lo que sería ya, por ejemplo, la situación del gobierno, en caso de que se dé este tema? Lo designan a él, que no es un político, para que vaya a dirigir un ministerio donde hay un problema. Claro. Entonces, él renuncia, porque, bueno, se dio cuenta No que resolvió el problema. no se resolvió y él Sí, sí, entonces, sí, que venga otro a hacerlo mejor. ¿qué haría el presidente? Nombrar ¿Designar a otro. Nombrar otro. Hay Claro que sí. políticos. ¿Habría que volver a un político? Hay políticos. ¿Qué hacer? Lo que Pero hay decida, políticos- Eso, lo que decida el escúchame, presidente. Nayib. Hay políticos que tienen capacidad. eso crearía un problema. suficiente Pero yo pregunto eso, Nayib. para ocupar esa posición. Y técnicos también, una cosa Sí, no pero quita hay la muchos otra. Sí, pero el político No, es no, que no, le recuerdo el que técnico no construye ninguna la cosa y victoria, otra es el no está- político. No está ninguna norma, hasta donde sé, hace que no se le pueda dar a políticos de carrera, a políticos que hacen militancia, que hacen proselitismo. No, Te no, doy un ejemplo. hay políticos que hacen proselitismo, un ejemplo. que son excelentes técnicos en su área, Claro. pero eso no quita que un técnico Sí. que no esté en esa actividad, que no tenga esos talentos y virtudes, pueda ser No, yo nombrado. lo digo porque Yo tú te doy- decías que te un yo te político doy con un ejemplo ambición. para ese Ministerio de Educación, por ejemplo, de alguien que ha estado involucrado toda su vida en la actividad política. Por Y ejemplo, doña Milagro. Por ejemplo, Eso es un Sonia ejemplo. Guzmán Fernández, Pero doña Milagro. la que La- es tiene la- Embajadora. actualmente Embajadora. embajadora en Washington, ajá, Estados Unidos. que fue Claro. en un tiempo fue ministra, Ahí Ministra está el presidente Guzmán. No, de Industria y Comercio. 2004. cuando se negoció el Tratado de libre DERECAFTA. comercio. Entonces, Gestión- ella, Sonia Guzmán Fernández, yo entiendo que hubiera sido una excelente Pero- ministra de Educación. Pero doña Milagro Ortiz Bosch, política, Tiene las dos cosas. de arriba abajo, desarrolló una excelente labor. al Por lo frente tanto, del ni Yo hay que tengo ser uno- antitécnico ni al frente- antipolítico. Yo al tengo frente de uno. esa- Yo no Manuel creo que en Conde. esos discursos ni antitécnico ni antipolítico. Sí, Manuel Perfectamente Conde. Hay quien hace que Ey, eso, ¿por qué que eso no? coincida y hay quienes Mira no. la expresión de Navarro. Ahora bien, lo importante es, Gracias y por la eso... valoración. No, pero es lo que te digo. No, perdón, para tener que terminar. Khalil está incidentando ahí. Se le hace- Pero a Conde, coordinador. yo lo llevaría en sustitución de Antolino. No me molesta. pero me quiere meter en problemas. Yo no estoy en ir al gobierno. Pero, Lo que pasa es que Mendoza habló del político. pero valoro la ponderación de mis Lo compañeros. promovemos otro día, no hay problema. Adelante, José Luis. Finalmente decir que la única variable que no va a cambiar es la visión de esta sociedad que está harta, cansada de ver un enorme chorro de recursos públicos invertidos sin dar resultados. Eso sí es lo que no debe cambiar. Ni la denuncia permanente, venga de donde venga, incluso si viene de los labios del ministro, que recién acaba de tomar ese puesto. Eso es lo que no debe cambiar. La parte ácida, la parte contraria a que al fracaso, a los malos resultados. Prepare la renuncia. Entonces, en ese sentido, yo que le deseo lo mejor, ojalá que no la prepare, porque yo quiero lo mejor para mi país. No, yo también. Y si Que la la tiene, prepare, y digo. si la tiene que preparar, que la prepare, porque el país va más allá de Ángel Hernández. Y se va a necesitar siempre, hoy, mañana, en todo momento y administración, que desde ahí se haga lo mejor y cambiemos los resultados que hemos tenido conforme a la gran cantidad de dinero del contribuyente dominicano que está llegando allí y que no está dando los mejores resultados. Llévatelo, Cundo.